Enrique dio origen por toda esta historia que él tiene, por toda la conciencia que tiene del dolor emocional y moral, ha querido sanar. Es una cosa bellísima. Sufrió mucho, tuvo mucho dolor durante su infancia, cayó en precipicios terribles, pero rescatado por Cristo es fuente de bendición y fuente de bendición para muchos. Entre otras cosas, tiene una clínica de tratamiento para aquellos que tienen adicción al alcohol y a drogas, y es preciosa. Ahorita nos va a contar de eso, pero déjenme que terminemos la historia porque él se encuentra con Cristo, tiene una conversión radical de vida. Cuando su padre llama a pedir perdón, él ya tiene una relación con Cristo y se siente feliz, pero está dolido por el cáncer de su mamá. Dice, no solo la estaba matando a ella, me mataba a mí, a mis hermanos, nos mataba a todos. Pero con fe, pone el problema en un sobre, cáncer colorectal, lo pone a los pies del Señor y obtienes otro milagro, Enrique. Ha habido muchos milagros en tu vida. Bueno, yo voy de milagro en milagro. ¡Qué ¿no? maravilla! Yo creo que si hay una multa por exceso de fe, yo soy el primer multado de todo Jalisco, ¿verdad? Que tengo una fe extraordinaria, creo que Dios sigue actuando, creo que para Dios no hay un problema que Él no pueda resolver. Después de ese acontecimiento del sobre en el sagrario, mi madre fue dada de alta a los 3 días. No solo eso, cuando estamos preocupados de los $158,000 que nos había costado su 14 días de internamiento, resulta que cuando voy a tratar de pedir casi misericordia por esa deuda, un hombre se acerca y me dice, usted es Enrique Monsalve. Me reconoció por la voz. Sí, cómo no, ¿usted se recuerda de mí? No. Usted oró por mi hijo. Wow. Y mi hijo sanó. ¿Algún problema tenía su hijo? ¿Y qué hace usted aquí? Y le conté la historia. Dice, su deuda está saldada. Soy el dueño del hospital. Wow. Y el Señor me perdonó la deuda. Qué maravilla. O sea, y como esto fue milagro Dios tras milagro. Y además tu mamá sanó, que eso es lo más bello. Está rezando por mí mientras yo estoy en la radio. Ahorita sí, aquí contigo. Tu papi se murió hace 2 años. Hace 2 años mi papá murió en Cristo. Me tocó predicarle a Qué Jesús. Belleza, se reconcilió con Dios. Tuvo la misericordia y perdón maravilloso de mi Señor. Mi papá decía, antes de morir, decía, yo soy el presidente de tu club de fans. Yo soy evangelizador, soy misionero. Puedes ir a donde te llamen, es una visión muy bonita. Sí. Y recuerdo que cuando mi papá estaba muriendo, él me decía, hijo, me fui cuando más me necesitabas y apareciste cuando más te ocupo. Mi papá murió enfermo, ciego por la diabetes, pero el Señor me dio la oportunidad de cumplir ese mandamiento de que honra a su padre y a su madre, tendrá una vida larga y feliz. Por eso yo creo que todas las cosas se van a mejorar en mi vida y en tu vida si cumples este mandamiento, ¿verdad? Porque es el único mandamiento que conlleva una promesa, que si honres a tu padre y a tu madre, se lo merezcan o no, hayan sido buenos o malos, si caminas por el camino doloroso, pero necesario del perdón, el Señor te va a bendecir. Amén. Mi papá le abrió su corazón a Jesús, se volvió amiguísimo de su párroco, comulgaba todos los días. Y cuando él estaba a punto de morir, su última voluntad fue, yo iba a La Paz por 1 mes, le decía, papá, te necesito ver. Y él me dijo, no te preocupes, ya nos amamos y nos perdonamos. Todo. Qué maravilla. Es que mi última voluntad, Enrique, es que no canceles tu viaje a La Paz y yo muero. Después de que dijo eso, él murió a las 24 horas. Y cuando él muere, fui a recoger su cuerpo sin vida al hospital, me lo entregan, y milagro tras milagro, Lupita. Cuando vamos a hacer, mi papá pagó un seguro de funerario, y nos dimos cuenta que se aprovecharon de que mi papá estaba invidente ya en ese momento, y le hicieron un fraude. Es que no teníamos ni para sepultarlo. Alguien nos prestó para todo el funeral. Y cuando yo llegué a La Paz, y 15 horas adelante en la Baja California Sur, y vi la pobreza y la necesidad, yo había dicho, Señor, ya me vas a bendecir en La Paz con mis discos, con mis temas, etc. Cuando veo la pobreza, dije, bueno, creo que va a ser en otra parte, Señor, pero aquí te voy a servir como tú, Señor, te lo mereces, en el pobre y en el necesitado. Yo llegué a La Paz después de la muerte de un día, mi papá al día anterior había muerto,
fue bellísimo, la gente fue muy, muy hospitalaria conmigo y me llegó una llamada de Estados Unidos. Una persona que es un cantante muy famoso, que el Señor me puso en su vida soy la única persona que le habla de Jesús. Y me dijo, me enteré de la muerte de su papá, le voy a mandar un regalito si le puede ayudar. Y quiero decirte que a esta persona jamás nunca le he pedido un peso. Pero me dice, le mandé un regalito, ojalá le pueda servir de algo. Lupita, fue exactamente la cantidad que debíamos el funeral. A los 5 días yo había saldado ya la deuda. La providencia no te ha dejado jamás. Sí. Entonces por eso sí te digo, milagro tras milagro. Sí. O sea, sí sé lo que es tocar el corazón de Dios. Ahora cuando alguien me pregunta por qué tienes una casa de vida donde se recuperan muchachos del alcohol y de las drogas, es porque sí he tocado el sufrimiento. Sí. Lo viví en mi casa. Pero cuando tú decides creer en Dios, sí te levanta el Señor. Y no solo te levanta, te restaura y te sana. Y si tu corazón ya no tiene solución, Él es especialista en trasplantes de corazón muertos y te da un corazón vivo que empiece a latir. O sea, yo veo a nuestros pacientes llegar con paranoia, llegar con terrores nocturnos, llegar despedazados por el cristal, por la marihuana, por todo. Es increíble, pero ver que a los 30, 45 días sin consumir, empiezan a sonreír otra vez, empiezan a subir de peso, empiezan a tener sueños otra vez. Entonces es a donde decimos Jalisco, México y el mundo necesita de clínicas primero como la nuestra, ¿verdad? Que de son entrada libre. Voluntaria y libre se de salen cuando maltrato, quieran, ¿no? claro. Así es. Eso, mira, voy a hablar de Hacienda La Esperanza. Yo conozco, entre varias clínicas y demás, una que tiene mucho éxito, no conozco todavía la tuya, pero creo que son idénticas. La Hacienda La Esperanza del padre César dos Santos recibe a los chicos libres, ellos van libres, hacen una carta, quiero esto, quiero estar aquí, quiero sanar. Y libremente, con puertas abiertas, se quedan. Los que logran su tratamiento de un año, sanan. 90% de los que entran sanan. Y esto es fuera de serie. Normalmente no sanan los adictos. Es muy difícil que se rehabiliten. Muy difícil. Cuando hay un entorno familiar puede ayudar mucho, pero es muy difícil. La clínica que tú me presentas hoy, Monsalve Ministry Clínica, es igual. Primero, es libre. Van por libre voluntad y se quedan porque quieren. Y segundo, es cristocéntrica, que para mí ese es el éxito. También tú eres así, ¿no? Tu clínica, tu trabajo es así. Sí. Al 100%. Sí, o sea, Cristo está sentado en el trono de nuestra casa de vida. Y le llamamos casa de vida porque si tú vas al amanecer, cuando nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana y hacemos una fila motivacional y los muchachos dicen, mi nombre es fulano de tal, y todo el mundo le dice, buenos días fulano, ¿verdad? Y empiezan a hacer una fila motivacional, decir, ¿qué es lo que te motiva para estar ese día ahí? Y uno dice, me motiva mi padre, otro dice, me motiva mi bebé, otro me dice, me motiva que no despierten un fumadero, que escuche, y escuchas centenares de pájaros. Sí, ves, empezamos con 6 gallinas que nos las dejaron abandonadas cuando tomamos ese lugar, y hoy tenemos como 60 porque se han reproducido y vemos la vida, vemos cómo Dios hace milagros. Nos llegó un jovencito que nuestra psiquiatra, una de las pocas expertas en drogas, nos dijo, este va a ser tu caso más largo y más lento. A los 4 meses había aterrizado completamente y ahora ya fue suspendido su tratamiento psiquiátrico. Wow, Milagro tras milagro. Milagros. Claro que para Dios nada es imposible. El número de esta clínica, Monsalve Ministry Clínica, tratamiento de alcohol y drogas, es 331-042-8919. 331-042-8919.